La matraca. €1 por la matraca. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €1 por la matraca? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €1 por la matraca? 2. €2 por la matraca. 3. €3 por la matraca. 4. 5. €5 por la matraca. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por la matraca? 6 € por la matraca. 7. €7 por la matraca. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €7 por la matraca? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €7 por la matraca? Tercera y última. Rematada. El guión. €5 por el guión. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el guión? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el guión? Tercera y última. Rematado. Primer brazo de la Verónica. €1 por el primer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €1 por el primer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €1 por el primer brazo de la Verónica? €5 por el primer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el primer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el primer brazo de la Verónica? €8 por el primer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €8 por el primer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €8 por el primer brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Segundo brazo de la Verónica. €1 por el segundo brazo de la Verónica. 5. €5 por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el segundo brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el segundo brazo de la Verónica? 6. €6 por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €6 por el segundo brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €6 por el segundo brazo de la Verónica? Tercera y última. €7 por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €7 por el segundo brazo de la Verónica? 8. €8 por el segundo brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €8 por el segundo brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €8 por el segundo brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado.
Tercer brazo de la Verónica. €5 por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el tercer brazo de la Verónica? 10, 15. 15 euros por el tercer brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por el tercer brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por el tercer brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Sí. Cuarto brazo de la Verónica. €5 por el cuarto brazo de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el cuarto brazo de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de €5 por el cuarto brazo de la Verónica? Tercera y última. Rematado. 5. Incensario para la Verónica. 10 euros por el incensario de la Verónica. 11, 15, 16, 20, 21. 21 euros por el incensario de la Verónica. 22. 22 euros por el incensario de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 22 euros por el incensario de la Verónica? 23. 24. 24 euros por el incensario de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 24 euros por el incensario de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 24 euros por el incensario de la Verónica? Tercera y última. Rematado. Naveta para la Verónica. 5 euros por la naveta de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta de la Verónica? 6, 10. 10 euros por la naveta de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por la naveta de la Verónica? 12, 15. 15 euros por la naveta de la Verónica. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por la naveta de la Verónica? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por la naveta de la Verónica? Tercera y última. Rematada. Primer brazo de San Juan. 20 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el primer brazo de San Juan? $25. 25 euros por el primer brazo de San Juan. 30. Y 5. 35 euros por el primer brazo de San Juan. 40. Y 5. 45 euros por el primer brazo de San Juan. 50. Y 5. 55 euros por el primer brazo de San Juan. 60. 60 euros por el primer brazo de San Juan. Y 5.
65 euros por el primer brazo de San Juan. 70. 70 euros por el primer brazo de San Juan. 75. 75 euros por el primer brazo de San Juan. 80. 80 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, 85. 85 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 85 euros por el primer brazo de San Juan? 90. 90 euros por el primer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el primer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 90 euros por el primer brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Segundo brazo de San Juan. 20 euros por el segundo brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el segundo brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el segundo brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Paco. Tercer brazo de San Juan. 15. 20. 20 euros por el tercer brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Cuarto brazo de San Juan. €10 por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto brazo de San Juan? 15. 15 euros por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 15 euros por el cuarto brazo de San Juan? 20. 20 euros por el cuarto brazo de San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el cuarto brazo de San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el cuarto brazo de San Juan? Tercera y última. Rematado. Más sí. Incensario para San Juan. 5 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el incensario para San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por el incensario para San Juan? 8. 8 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, 10. 10 euros por el incensario para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el incensario para San Juan? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el incensario para San Juan? Tercera y última. Rematado. Paco. Naveta para San Juan. 5 euros por la naveta para San Juan. 10. 10 euros por la naveta para San Juan. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por la naveta para San Juan?
Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por la naveta para San Juan. Tercera y última. Rematada. Primer farol para la Dolorosa. 10 euros por el primer farol de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el primer farol de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por el primer farol de la Dolorosa. 11 euros por el primer farol de la Dolorosa. 15. 15 euros por el primer farol de la Dolorosa. 16. 16 euros por el primer farol de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 16 euros por el primer farol de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 16 euros por el primer farol de la Dolorosa. Tercera y última. Rematada. Segundo farol de la Dolorosa. 10 euros por el segundo farol de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el segundo farol de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por el segundo farol de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Acá. Tercer farol de la Dolorosa. €5 por el tercer farol de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 5 euros por el tercer farol de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 5 euros por el tercer farol de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. 5. Cuarto farol de la Dolorosa. Cuarto farol para la Dolorosa. €5 por el cuarto farol para la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 5 euros por el cuarto farol de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 5 euros por el cuarto farol de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. 5. Primer brazo de la Dolorosa. 20 euros por el primer brazo de la Dolorosa. 30. 50. 60. 80. 90. 100. 2. 120. 130. 150. 160. 200 euros por el primer brazo de la Dolorosa. 210. 210 euros por el primer brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 210 euros por el primer brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 210 euros por el primer brazo de la Dolorosa. 220.
220 euros por el primer brazo de la dolorosa. 230. 230 euros por el primer brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 230 euros por el primer brazo de la dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 230 euros por el primer brazo de la dolorosa? Tercera y última. Rematado. 30. Segundo brazo de la dolorosa. 20 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 50. 50 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 60. 80. 90. 100. 100 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 100 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 110, 120. 120 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 150. 160. 160 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 160 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 180. 180 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 190. 190 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 200. 200 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 200 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 205. 205 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 210. 210 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 215. 215 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 220. 220 euros por el segundo brazo de la dolorosa. 225. 225 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 225 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 230. 230 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 230 euros por el segundo brazo de la dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 230 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 240. 240 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 240 euros por el segundo brazo de la dolorosa? 250. 250 euros por el segundo brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 250 euros por el segundo brazo de la dolorosa? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 250 euros por el segundo brazo de la dolorosa? Tercera y última. Rematado. Tercer brazo de la dolorosa. 20 euros por el tercer brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el tercer brazo de la dolorosa? $50 euros por el tercer brazo de la dolorosa. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el tercer brazo de la dolorosa? 100. 100 euros por el tercer brazo de la dolorosa.
Primera voz, no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 100 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. 120. 120 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 120 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. 150. 150 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 150 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. 160. 160 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 160 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 160 euros por el tercer brazo de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Juan Seguro. Cuarto brazo de la Dolorosa. 50. 100. 100 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 100 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 100 euros por el cuarto. 120. 120 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. 150. 150 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. 60. 160 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 160 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. 180. 180 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 180 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. 190. 190 euros por el cuarto. 200. 200 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 200 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 200 euros por el cuarto brazo de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Incensario para la Dolorosa. €10 por el incensario para la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el incensario de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por el incensario de la Dolorosa. Tercera y última. Rematado. Naveta de la Dolorosa. €5 por la naveta de la Dolorosa. Primera voz, no hay quien dé más de 5 euros por la naveta de la Dolorosa. Segunda voz, no hay quien dé más de 5 euros por la naveta de la Dolorosa. Tercera y última. Rematada. No sé. Primer farol del sepulcro. 10 euros por el primer farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el primer farol del sepulcro.
15, 20. 20 euros por el primer farol del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el primer farol del sepulcro? 25. 25 euros por el primer farol del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros por el primer farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros por el primer farol? 30. 30 euros por el primer farol del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por el primer farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por el primer farol del sepulcro? Tercera y última. Rematado. 30. Segundo farol del sepulcro. €10 por el segundo farol del sepulcro. 15. 20. 20 euros por el segundo farol del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el segundo farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 20 euros por el segundo farol del sepulcro? 25. 25 euros por el segundo farol del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros por el segundo farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 25 euros por el segundo farol del sepulcro? Tercera y última. Rematado. Tercer farol del sepulcro. 10 euros por el tercer farol. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el tercer farol del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 10 euros por el tercer farol del sepulcro? Tercera y última. Rematado. 10. Cuarto farol del sepulcro. Cuarto farol del sepulcro. Quinto farol. 5 euros por el quinto farol. 10 euros por el quinto farol. Que pase el quinto, cállense. 10, el cuarto está desierto. El cuarto pasamos al quinto porque nadie remataba por él. Lo hacemos al final. Quinto farol, 10 euros. 10 euros por el quinto farol del sepulcro.
Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el quinto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por el quinto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Kiko. Venga, cuarto farol. Cuarto farol del sepulcro. 5 euros por el cuarto farol del sepulcro. 10. 10 euros por el cuarto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por el cuarto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Sí. Sexto farol. 5 euros por el sexto farol del sepulcro. 10. 10 euros por el sexto farol del sepulcro. 15. 15 euros por el sexto farol del sepulcro. Primera voz. Primera voz, no hay quien dé más de 15 euros por el sexto farol. 20. 20 euros por el sexto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por el sexto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por el sexto farol del sepulcro. 25. 25 euros por el sexto farol del sepulcro. Primera, 28. 28 euros por el sexto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 28, 30. 30 euros por el sexto farol del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 30 euros por el sexto farol del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 30 euros por el sexto farol del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Primera vara del palio. 20. 20 euros por la primera vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por la primera vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por la primera vara del palio. Tercera y última. Rematado. 20. Segunda vara del palio. 20 euros por la segunda vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por la segunda vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por la segunda vara del palio. Tercera y última. Rematada. Tercera vara del palio. 10 euros por la tercera vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 10, 20. 20 euros por la tercera vara del palio.
Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por la tercera vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por la tercera vara del palio. Tercera y última. Rematada. Cuarta vara del palio. 10 euros por la cuarta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 10 euros por la cuarta vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 10 euros por la cuarta vara del palio. 20. 20 euros por la cuarta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por la cuarta vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 20 euros por la cuarta vara del palio. Tercera y última. Rematada. Quinta vara del palio. 5 euros por la quinta vara del palio. 10. 15. 15 euros por la quinta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 15 euros por la quinta vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 15 euros por la quinta vara del palio. Tercera y última. Rematada. Sexta vara del palio. 5 euros por la sexta vara del palio. 10. Hay 2. 15. 15 euros por la sexta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 15 euros por la sexta vara del palio. 20. 20 euros por la sexta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 20 euros por la sexta vara del palio. 25. 25 euros por la sexta vara del palio. Primera voz, no hay quien dé más de 25 euros por la sexta vara del palio. Segunda voz, no hay quien dé más de 25 euros por la sexta vara del palio. Tercera y última. Rematada. Primer brazo del sepulcro. €50 por el primer brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 50 euros por el primer brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 50 euros por el primer brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado. Segundo brazo del sepulcro. €50 por el segundo brazo del sepulcro. Primera voz, no hay quien dé más de 50 euros por el segundo brazo del sepulcro. Segunda voz, no hay quien dé más de 50 euros por el segundo brazo del sepulcro. Tercera y última. Rematado.
Tercer brazo del sepulcro. 10, 50. 50 euros por el tercer brazo del sepulcro. 60. 60 euros por el tercer brazo del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 60 euros por el tercer brazo del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 60 euros por el tercer brazo del sepulcro? Tercera y última. Rematado. Matías. Cuarto brazo del sepulcro. 50 euros por el cuarto brazo del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el cuarto brazo del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 50 euros por el cuarto brazo del sepulcro? Tercera y última. Rematado. José Luis. Incensario para el sepulcro. 20 euros por el incensario del sepulcro. 25. 30. 31. 35. 36. 40. 45. 50. 50 euros por el incensario del sepulcro. 55. 60. 60 euros por el incensario del sepulcro. 65. 65 euros por el incensario del sepulcro. 70. 70 euros por el incensario del sepulcro. 71. 72. 73 euros por el incensario del sepulcro. 80. 80 euros por el incensario del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 80 euros por el incensario del sepulcro? 81. 81 euros por el incensario del sepulcro. 83. 85. 85 euros por el incensario del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 85 euros por el incensario del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 85 euros por el incensario del sepulcro? Tercera y última. Rematado. ¿Pacuco Raquel fue? ¿Pacuco Raquel estaba? Pacuco. Naveta para el sepulcro. 5 euros por la naveta del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 5 euros por la naveta del sepulcro? 10. 11. 20. 21.
21 euros por la naveta del sepulcro. 23. 25. 25 euros por la naveta del sepulcro. 28. 30. 30 euros por la naveta del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 30 euros por la naveta del sepulcro? 32. 34. 34 euros por la naveta del sepulcro. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 34 euros por la naveta del sepulcro? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 34 euros por la naveta del sepulcro? Tercera y última. Rematada. La Santa Cruz. 300 euros por la Santa Cruz. Primera voz, ¿no hay quien dé más de 300 euros por la Santa Cruz? Segunda voz, ¿no hay quien dé más de 300 euros por la Santa Cruz? Tercera y última. Rematada.